Volviendo a los signos, fíjate, para este cuadrante la y es positiva, para este cuadrante la y es positiva. Sin embargo, aquí la y va para abajo es negativa y la y va para abajo es negativa. En cuanto a las x, muchachos, para este cuadrante la x es positiva. Sin embargo, para el segundo cuadrante, la X es negativa porque va hacia la izquierda, lo mismo que para el tercer cuadrante, ¿no? La X es negativa. Y para el cuarto cuadrante, la X es positiva. ¿Me explico, muchachos? Si vemos este triángulo, vemos que esta Y es hacia arriba, es positiva, y esta X es hacia la derecha, es positiva. Sin embargo, si vemos este triángulo, vemos que la Y es positiva, pero la X es negativa. Si vemos este triángulo, vemos que la Y es negativa y la X es negativa. Aquí todos están negativos excepto la hipotenusa, ¿no? Y en el cuarto cuadrante, la Y es negativa porque va para abajo y la X es positiva. Entonces, si volvemos a nuestras definiciones de las funciones trigonométricas, muchachos, acuérdense que cuando ya estábamos en el cartesiano, el seno ya no era cateto opuesto sobre hipotenusa, sino y sobre r, ¿no? Siendo esta la y esta la r. También teníamos que el coseno del ángulo θ era x sobre r, es decir, el adyacente entre la hipotenusa pasa a ser x sobre r. Y por último, la tangente del ángulo era y sobre x. Ya no le llamábamos opuesto y adyacente, sino y entre x. Entonces, fíjense bien, si el seno es y sobre r, vamos a poner aquí una pequeña tablita, ¿no? Entonces, le voy a poner de este lado cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, si el seno se define como y sobre r, entonces vamos a ver qué va a pasar con el signo. Chécate. Y sobre r. En el primer cuadrante, positivo con positivo. Bueno, aquí no tenemos mucho que alegar, ¿no? El seno va a ser positivo. El coseno también va a ser positivo. ¿Cómo lo sabes, Cristi? Va a ser positivo porque vamos a dividir una cantidad positiva entre la r, la hipotenusa, que también es positiva. Y aquí, muchachos, la tangente también va a ser positiva. Vámonos al segundo cuadrante a ver qué está sucediendo. El seno es y entre r. Entonces vamos a dividir una cantidad positiva entre otra positiva. Entonces te voy a decir que aquí el seno es positivo. Sin embargo, ¿qué pasa con el coseno y la tangente? A ver, coseno es x dividido entre r, pero la x es negativa, muchachos. Entonces el coseno va a ser negativo. ¿Verdad? Al dividir una cantidad negativa entre otra positiva, me da negativo. Y por último, la tangente. Tangente es dividir la y entre la x. La y es positiva, pero la x es negativa. Entonces, la tangente va a ser negativa. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? A ver, vamos a ver. El seno se define como y entre r. Y la y es negativa, entonces el seno va a ser negativo. Entonces, vamos a ponerlo como negativo. Coseno, x entre r, el coseno divide x entre r, la x es negativa, entonces vamos a decir que el coseno también es negativo. Pero la tangente divide y entre x, vamos a dividir un negativo entre un negativo, menos entre menos me da más, y vamos a tener que en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Y por último, ¿qué pasa en el cuarto cuadrante? Bueno, el cuarto cuadrante formamos este triángulo y vamos a decir que el seno de θ, siendo θ este ángulo agudo, es y entre r. La y es negativa, entonces el seno también es negativo. Coseno. Coseno es x entre r. La x es positiva y la r también, entonces el coseno es positivo. Y por último, coseno de θ, por supuesto. Y por último, la tangente, muchachos. La tangente divide la y entre la x. La y es negativa y la x es positiva. Pues al hacer esa división por la ley de los signos, tenemos que la tangente es negativa. Entonces, vamos a decir que en el primer cuadrante todas son positivas. Si quisiera tener un código de colores así muy
muy fresón, ¿verdad? Pues estos los debería de haber puesto en rojo, ¿no? En el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. ¿Por qué? Porque no hay negativo que se meta, muchachos. En el segundo cuadrante, vamos a decir que solo y exclusivamente el seno es positivo, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante, todas positivas, que quede muy chula nuestra tablita, y la tangente de teta también es positiva. En el segundo cuadrante, solo el seno. En el tercer cuadrante, solo la tangente. Y en el cuarto cuadrante, solo el coseno. Entonces, fíjate bien, ¿eh? Primer cuadrante, voy a poner una T de todas. Segundo cuadrante, voy a poner una S del seno. Es el único que es positivo. Tercer cuadrante, voy a poner una T de tangente. Es la única que es positiva de estas tres, ¿no? Y en el cuarto cuadrante voy a poner una C de coseno. Entonces, todas positivas, solo el seno positivo, solo la tangente es positiva y solo el coseno es positivo. Obviamente, muchachos, si ustedes recuerdan las identidades recíprocas, pues si el seno es positivo, vamos a decir que también la cosecante es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que el seno y la cosecante son recíprocos. Entonces, en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante, la tangente, que es recíproca de la cotangente, y en el cuarto cuadrante, el coseno, que es la recíproca de la secante. Son las funciones que son positivas en cada cuadrante. Pero si nos restringimos nada más a las primeras tres, todos positivos, seno positivo, tangente positiva y coseno positivo. Y ahora te voy a salir con mi cristinada. Si esto se lo aprendí a un maestro que me dio trigonometría, venía de Cuba y decía, si queremos recordar los signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes, podemos decir el siguiente dicho. Todos somos trabajadores cristianos. Entonces, todos somos trabajadores cristianos significa en el 1 todos, en el 2 seno, trabajadores, tangente, cristianos, coseno, ¿no? Entonces, así te puedes ayudar a recordar cuáles son positivas. Te estoy poniendo aquí exclusivamente aquella que es positiva, ¿no? La tangente es positiva, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, todas son positivas en el primero, nomás el seno es positivo en el segundo, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un espacio para hablar un poquito del ángulo de referencia. Entonces te estoy poniendo aquí, mira, el ángulo de referencia de un ángulo que no sea cuadrantal, por eso puse aquí acuadrantal, no sea acuadrantal, que no coincida con ninguno de los ejes, es un ángulo siempre agudo, siempre positivo y que siempre cierra hacia el eje de las X. Y ya lo habíamos platicado, para el ángulo de 30 grados, el ángulo de referencia es 30 grados. Para el ángulo de 150 grados, el ángulo de referencia es 30 grados. ¿Por qué, muchachos? Porque es lo que le falta para llegar a cerrar con el eje de las X y formar uno de 180. El ángulo de referencia para el ángulo de 210 grados también es de 30 grados. ¿Por qué? Porque si tú restas 210 menos 30, entonces vas a tener los 180 grados que te da si cierras hacia aquí. Y para el ángulo de referencia de 330 grados, del de 330 grados, también va a ser de 30 grados. ¿Por qué? Porque entonces es lo que le falta para 360. Nos vamos entonces, muchachos, a aprovechar de un teoremita que dice que si tú quieres encontrar el valor de una función trigonométrica en cualquier lado del cartesiano, lo único que haces es encontrar su correspondiente valor del ángulo de referencia y cuidar de su signo. ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo eso, Cristi? Está fácil. Si tú quieres, por ejemplo, encontrar el valor para el seno de 210, a ver, vamos a ver si podemos hacer eso. Si yo quiero el seno de 210 grados, no necesito irme a la calculadora, aunque sí lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué, muchachos? Vean, 180 más 30 me da 210, ¿no? Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que el seno de 210 toma el mismo valor que el seno del 30 grados, porque 30 grados es su ángulo de referencia, con su correspondiente signo. Con su correspondiente signo. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema. Tú sabes que aquí todas las funciones son positivas. Aquí el seno es positivo, aquí la tangente es positiva y aquí el coseno es positivo. Todos somos trabajadores cristianos. Entonces, si aquí el seno es positivo, acá de este lado, en el tercer cuadrante, no puede ser positivo. Entonces, el seno de 210 grados es lo mismo que el seno de 30 con su correspondiente signo, o sea, menos seno de 30 grados. Y si te acuerdas de tus ángulos notables, el seno de 30 grados vale 1/2, pero cambiado de signo es menos 1/2. Como no estamos así como que creyéndole a Cristi en estos momentos, entonces vamos a calcular el seno de 210 grados. Le pongo seno de 210 y me da menos 0.5. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ese teoremita que te platico es lo que nos dice. Si tú quieres encontrar el valor de una función trigonométrica, cualquiera que caiga en cualquiera de los cuadrantes, entonces busca su ángulo de referencia. En este caso, el ángulo de referencia fue de 30 grados. Y pones ese valor numérico con su correspondiente signo. Entonces, nuestro correspondiente signo fue negativo, nos dio menos 1/2. A ver, Cristi. Entonces, si te estoy entendiendo, ¿cuál sería el seno de 150 grados? Bueno, ese va con verde. Entonces, el seno de 150 grados sería, tome el seno del ángulo de referencia, entonces sería el seno de 30 grados, y póngale su correspondiente signo. Acuérdate que el seno es positivo en el segundo cuadrante y 150 cae en el segundo cuadrante. Entonces este sería positivo y por lo tanto sería 1/2. Y se lo puedes pedir a la calculadora, ¿no? Podríamos decir que 150 le pides el seno y te da 0.5. ¿Estamos, muchachos? Oye, ya me piqué. Entonces el seno de 330 grados. Ah, bueno. Ese no tienes problema. Seno de 330 grados es, tome el ángulo de referencia de 330, el agudo que cierra hacia el eje X desde su lado terminal. Ah, pues es de 30. Entonces, es el seno de 30 grados con su correspondiente signo. Ah, muy bien. Entonces, aquí el único positivo es el coseno. Por lo tanto, el seno es negativo y entonces su valor va a ser de menos 1/2. Que no te creo, Cristi. Ah, pues muy fácil. Le pones 330 seno y te va a dar menos 0.5. ¿Ven qué fácil, muchachos? El ángulo de referencia viene a salvar la situación. Ahora, vamos a volver a nuestro problema que teníamos acá, que por qué no podíamos aceptar esa solución, ¿va?